Hablemos de sucesión apostólica. Si bien el concepto de sucesión apostólica se halla en el catecismo de la Iglesia Católica, por lo menos en 9 numerales, y de forma indirecta, sin hacer mención del término en 2, hay que decir que el catecismo de la Iglesia Católica no es más que la conclusión definitiva, en ciertos casos, de un cúmulo de líneas teológicas. Por lo cual, si se desea tratar con el fenómeno, debe partirse hacia la causa, no la consecuencia. Entonces preguntamos, ¿de dónde procede el concepto de sucesión apostólica? Todos los eruditos están de acuerdo en seguir a Campenhausen cuando afirma que esto nació por la iniciativa de los gnósticos. Los padres antinósticos de los siglos II y III respondieron a esto desarrollando un sentido nuevo de diadoge apostolique, con el cual se afrontase al paradosis ágrafe de los gnósticos. Serían estos últimos los que se ampararían en una suerte de listas genealógicas vinculadas a mensajes secretos obtenidos de los apóstoles que no cumplían con lo que más tarde se denominaría regla de Lehrings. Al respecto, afirma Ratzinger que la gnosis jugó un papel intermediario entre el concepto y la iglesia posterior, mientras que ésta, al formular el principio de sucesión, se aplicó a sí mismo un esquema de la filosofía antigua que en sus escuelas fue la iniciación de la técnica de listas de sucesión. Esto indica que 1. La sucesión no es un concepto que proceda de los apóstoles. Y 2. La idea es resultado de asumir conceptos gnósticos en su lucha contra este. Ciertamente a lo primero se intenta buscar alguna evidencia bíblica que lo sostenga, siendo los resultados infructuosos o un mero ejercicio exegético, ya que los textos aducidos no son funcionales. Porque un pastor de Cristo, para poder tener la autoridad que viene de Cristo, hay que poner la mano. ¿Dónde aparece? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Peor aún, tienes a Pablo literalmente arremetiendo contra quienes intentaban crear genealogías que les confiriesen algún sentido de autoridad. Y por otro, al mismo Cristo presentando el único pasaje que podría vincular la relación en cadena de los apóstoles con la iglesia que le sucede y afirmando que la sucesión se da por la palabra, los que creen en su palabra. Esto de por sí valida la idea de sucesión manejada por los protestantes al indicar de Cullmann. Quiero en este punto insertar una nota. Es una caricatura del protestantismo afirmar que rechazamos la sucesión. Afirmamos la sucesión, pero bajo un paradigma distinto. La sucesión se da de los apóstoles a la escritura, porque en ella está contenida toda la tradición oral, ya que lo que no quedó escrito no puede tener sustento material. Y esta palabra, predicada cada domingo, nos conecta con la herencia apostólica cuando el obrero aprobado traza recto la palabra. Entendido esto, exploremos el concepto de sucesión apostólica en Roma. Para esta, la sucesión y la tradición en cierto modo son sinónimos, no solo porque proceden como dos acepciones del mismo vocablo griego diádoge, sino debido a que una explica la otra o es contenida por la otra. Ratzinger dice, sucesión es forma de tradición, tradición es contenido de la sucesión, por lo cual toda crítica a la sucesión apostólica es una hacia la tradición oral. Por tanto, si la tradición, entendida como ese aspecto oral que se piensa arrastrarse a los apóstoles, aparte de lo escrito se cae, lo hará también la sucesión. En este sentido, el fenómeno reposa sobre dos columnas. Primero, la tradición en cuanto recibida de los apóstoles por una sucesión genealógica espiritual. Y segundo, la indefectibilidad como resultado de. Si ambos pilares se desmontan, no puede asumirse la diadoge como Roma la entiende. Por experiencia vemos cómo el segundo, la indefectibilidad, genera terribles problemas pastorales, ya que al disciplinar a los sacerdotes, el derecho canónico se ve muy limitado y en ocasiones, pese a la anulación, o mejor dicho, reducción al estado laico, los clérigos, en particular los obispos, no son deslegitimados de su posición plena, puesto que si no, peligraría la sucesión y más tras vincularla a un oficio mesiánico, según el orden de Melquisedec, lo cual no deja de ser una blasfemia. Tocante al primero, hemos indicado lo imposible de sostener ese fantasma de la tradición oral, porque, uno, no hay forma de evaluarla, ya que no hay fuente material. 2. No se puede colegir una fuente que no sea solo por los padres tempranos. Pero esto, primero, implica negación de la oralidad, pues no hay base escrita. Hay que precisar, por tanto, que si al decir tradición oral, realmente estamos hablando de tradición externa.
Segundo, ¿cuán confiable sería confiar en los padres a la luz de la crítica textual? Tercero, las tradiciones externas en ocasiones invalidan ciertos dogmas. Cuarto, las tradiciones externas no son coherentes entre sí, varían y se contradicen. Quinto, las tradiciones externas no implican elementos dogmáticos, solo anecdóticos. De ahí que la dependencia de la oralidad es problemática debido a la falencia de la memoria humana y es por ello que se apela a la tradición escrita. El caso de Rabí Yosef Bar Jija del siglo III después de Cristo, que muchos llamaban Monte Sinaí, es un ejemplo de ello. Pronto sus discípulos prefirieron pasar sus enseñanzas por escrito, ya que su prodigiosa memoria se fue deteriorando a causa del Alzheimer. Sexto, la tradición se puede corromper. Pero ¿cómo podemos evaluar si se corrompió o no? En el caso de la tradición escrita es posible porque tenemos fuente material y un largo registro de manuscritos. En el caso de las tradiciones externas es posible, aunque no se tiene el peso del registro de manuscritos como sí sucede con la tradición escrita. Sin embargo, esto ya no es tradición oral, salvo se caiga en la contradicción. La fe en la tradición escrita es plausible debido al criterio de plausibilidad y la apelación a la fuente material. En el caso de la tradición oral es impensable, porque sería una petición de principio ya que no hay fuente material para contrastar. Finalmente, tenemos evidencia bíblica de que la tradición oral se puede corromper o simplemente perderse. Y esto lo muestra muy bien la pregunta sin respuesta que le hice al papista Riguardón. Segunda Tesalonicenses 2, 5 al 8. Dice que los tesalonicenses sabían una cosa que Pablo les transmitió oralmente y que es doctrina, porque es escatología. ¿Qué detuvo o qué es lo que detiene al anticristo de acuerdo con Pablo que los tesalonicenses sabían y tú no? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Obviamente en esta parte queda en tradición, pero la tradición no la dice porque el texto no nos ha llegado, el texto no nos ha llegado, el texto no nos ha llegado, el texto no nos ha llegado. El texto no nos ha llegado. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Ustedes acaban de ver que Rigo ya me entregó el debate, porque acaba de reconocer que hay elementos de la tradición que no llegaron a él, que no se preservan. No se puede tener confiabilidad en la tradición oral si no se queda preservada de forma escrita. Y cuando yo le digo a él, ¿dónde está la tradición oral? Va a tener que recurrir a textos escritos. Por lo tanto, la tradición oral no se sostiene, porque tienes un texto bíblico que te enseña que puedes tener una tradición de los apóstoles que no entró de forma escrita. Lo único que puedes demostrar es que los apóstoles transmitieron cosas oralmente y no escritas, pero esas cosas tú no las tienes. Así que adiós digo, gracias. Fatality. Por lo visto, si la sucesión apostólica depende pues de tan endeble pilar, solo podemos esperar se derrumbe o se corrija a la luz de hacerla descansar no sobre la tradición oral, sino sobre la tradición escrita, justo como hace el protestantismo. Ahora, como respuesta a tan contundente argumento, los defensores de la sucesión en sentido romano, si bien se ven forzados a reconocer que no procede de la era apostólica, sino como necesidad de la apologética antinóstica, que en el fondo se tomó préstamos de la gnosis, drenando así del mismo pozo de los herejes, y que la verdadera sucesión descansa en la palabra predicada, han tenido que argumentar, en el caso de Ranulf Ratzinger, que la sucesión episcopal se dio en el siglo II antes de reconocerse el valor sagrado del Nuevo Testamento. O sea, se tenían los libros, pero no se consideraron canónicos hasta después que la Iglesia definió el canon, acabada la controversia antinóstica siglos después. En otras palabras, la Escritura no es la que contrapone la Iglesia a la idea de tradiciones ágrafas del gnosticismo. Lo que antepone es justo la sucesión. Este resulta ser el punto. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema? Bueno, el argumento no solo es débil e insostenible, sino peligrosamente liberal. ¡Caramba! Decimos débil, ya que Pablo en sus epístolas a los Corintios y Tesalonicenses deja muy claro que la enseñanza oral y escrita tienen un carácter apostólico inspirado, y fue precisamente por ese carácter apostólico que se reconocieron como Sagrada Escritura los escritos del Nuevo Testamento, lo que llamamos principio inherente. ¿Puedes entenderlo? Entonces escríbelo. Decimos insostenible, puesto que Michael Kruger, citado por Bugey, de hecho hizo una crítica incisiva a Ratzinger precisamente por ese punto. Es inadmisible porque presupone la Iglesia precede a la Escritura. Esto es un disparate soberano para Kruger, aparte de ser un intento desesperado de Roma en defender su propia autoridad. Cito: si el mensaje del Nuevo Testamento tiene mayor autoridad que la Iglesia, entonces todas las pretensiones de autoridad de Roma pueden ser arrojadas al inodoro.
Dado que el papado comenzó en el siglo III y floreció en el V, se necesita colgar una línea divisoria entre Pedro y el siglo V, encontrando en el nebuloso concepto de sucesión apostólica el tablón para salvar esa brecha. Además, es insostenible porque presupone que, primero, el Nuevo Testamento fue impulsado por el gnosticismo marcionita, cuando el canon bien pudo estar presente antes de Marción. Y segundo, peor, que la autoridad canónica es posterior al Nuevo Testamento, cuando vemos a Pablo y Pedro literalmente asignándose carácter de escritura en el mismo sentido canónico que le daban al Antiguo Testamento. O sea, es insostenible por desactualizado. Por tanto, la paradoja es clara. Si el Nuevo Testamento depende de la tradición, Roma gana. Si el Nuevo Testamento tiene autoridad para formar la tradición, Roma pierde. Por supuesto que eso de antes el canon del Nuevo Testamento la Iglesia tenía como escritura al Antiguo y como canon hermenéutico al Nuevo, es una afirmación que Ratzinger no puede probar más que como afirmación gratuita. Sentencia, por cierto, que se le vuelve autogol al descubrir que para Pablo y Pedro sus escritos estaban a la par de Moisés. Así que sí serían canónicos, no en un sentido hermenéutico del Antiguo Testamento, sino a la par de este. ¿Entendiste? Cruz Iniesta. Claro que sí. Por último, decimos peligroso, porque pensar que los escritos apostólicos solo tuvieron valor de Sagrada Escritura un siglo después de su composición es negar prácticamente su valor inherente de palabra de Dios. Por cierto, algo parecido se ve en Dante Urbina al depender de un erudito liberal como Lee Martin MacDonald, quien lleva esta idea de Ratzinger a su última consecuencia, sostener la tesis de que el Antiguo Testamento solo fue reconocido en su canon muy tarde, después del siglo II después de Cristo. Sin saberlo, se pone Urbina en la misma línea escéptica y absurda que algunos tienen sobre el carácter sobrenatural de los escritos bíblicos. De hecho, MacDonald opina que apóstoles como Pablo no consideraban sus cartas estuviesen revestidas de una autoridad comparable al Antiguo Testamento. En el fondo creen que la autoridad del Antiguo y Nuevo Testamento depende no de su naturaleza inspirada inherente, sino de la Iglesia. Patético, debo decir. Finalmente, tocante al origen gnóstico de la sucesión apostólica, la evidencia es apabullante. En primer lugar, la gnosis es la que opone esto de una tradición secreta fuera de lo enseñado en el siglo I que supuestamente se recibió de los apóstoles. De hecho, si tomamos la carta del maestro gnóstico Ptolomeo a una mujer llamada Flora, quizás cristiana romana, y la cotejamos con la nota 163 de José Mincerra Torrens, la conexión original con el gnosticismo se hace notoria. Esto de la sucesión apostólica es un legado iniciado por los gnósticos y lo confirma Campenhausen. Claro que, intentando anular este testimonio y voltearlo a su favor, los católicos romanos, valiéndose del profesor Lucien Cerfé, pretenden que la frase "también nosotros hemos recibido" implica que los gnósticos se copiaban de un modelo de sucesión apostólica ya presente en la iglesia. Pero eso no resulta natural, sino que Ptolomeo, quien era valentiniano, está pensando en otros maestros gnósticos como los marcusianos. De hecho, Campenhausen prueba esto con Ireneo. Así también Pablo, según ellos, los gnósticos, ha indicado que esta redención en Jesús es la misma que fue transmitida por ellos en formas variadas y discordantes. O sea, Ireneo es testigo de que los distintos grupos gnósticos tenían tradiciones distintas y contradictorias, pero pretendían destilarlas de una tradición común. La iglesia, para enfrentarlos, terminó apelando al mismo concepto, pero el remedio salió peor que la enfermedad y terminaron cayendo en el error que combatían: validar tradiciones secretas que no aparecían en los escritos apostólicos, sino en apócrifos, así como los gnósticos. En segunda instancia, si Ireneo es el primero en proponerlo, se debe indicar que A. Estaba separado de los apóstoles por 100 años o más. B. Su apelación es a la enseñanza de sedes más antiguas ligadas a un apóstol. C. Exagera con su lista de sucesión porque no hay evidencia de ello en el siglo I. Y D. Traspolar la estrategia de Ireneo al siglo XXI es nocivo, pues lo que hay ahora en esas sedes es cúmulo de agregados espurios y anticristianos. En cierto sentido, la estrategia fue medianamente adecuada para afrontar la gnosis por su cercanía con la era apostólica, pero al pretender utilizar esa conexión con el pasado católico como algo que siempre ocurre, es el gran despropósito de Roma.
Despropósito alimentado por el hecho de que al hacerla vinculante no permite observar el problemón que hoy genera, pues la infalibilidad romana la protege. Así, aunque la historia y las escrituras le juegan en contra, esta debe ser creída, puesto que quitarse el sombrero en Roma es igual a quitarse con él la cabeza. En tu cara, Chesterton. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Es que ya lo dijo Loyola. Para tener razón en todo, siempre debemos sostener que lo blanco que yo veo es negro si la iglesia jerárquica así lo dice. Es decir, la regla número 1 es: Roma tiene la razón y tú estás equivocado. La regla número 2 es: en caso de duda, véase la regla número 1. Tal es el problema de la sucesión apostólica y no hay manera de solventarlo. De ahí que en última instancia lo que propone es la sujeción de la escritura por debajo de la institución. Y debido a ello predominan los tribunales humanos imponiéndose sobre la escritura y no solo sobre el pueblo de Dios. Y al negar la sola escritura reconocida por el mismo Ratzinger como genuinamente no testamentaria, ¿qué más queda? Una inclinación progresiva hacia el barranco de un desprecio al texto por encima del rito y a la vindicación de los totalitarismos al imponer la institución por encima de la ley, la cual, por cierto, es reflejo claro de la tradición escrita. El catecismo es la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia está por encima de la Sagrada Escritura. Si la Iglesia Católica dijese que el matrimonio homosexual es válido, ¿cómo usted vería eso? O sea, ¿sería adecuado seguir el principio de Loyola o en ese caso sería mejor ser Lutero? Estas son cosas que rebasan mis posibilidades de respuesta. ¿Se atreven a decir que este libro está lleno de herejías? La Santísima Virgen María, la Madre de Dios, es la puerta del cielo. ¿Qué? El sembrarle la duda y decir, coño. Que reza el rosario se salva. Porque no puedo prostituir mi inteligencia. Que vuelva la Inquisición y que vuelvan los caballeros cruzados. Yo me pongo al frente del batallón. El rosario es signo de predestinación. Porque no puedo prostituir mi inteligencia. Quémenla. ¿Por qué? Porque para nosotros el fuego en la iglesia simboliza muchas cosas, purificación. Cuando la palabra es tradición, pero no estudia. Si alguien reza a diario el rosario, es signo de que Dios lo quiere en el cielo, que no se va a condenar por más bestia y miserable que sea. No puedo prostituir mi inteligencia. Pero no es necesario, para ser católico, ser inteligente. Los gnósticos, por lo que tenemos conocimiento, son los primeros en desarrollar un concepto que se conocía como la paradosis agrafe. Es el término que sirve como sustento para la construcción epistémica de la idea de sucesión, que es la idea de diadoge apostolique. La diadoge apostolique es como la manera en que los cristianos del siglo II, que se enfrentaron con la polémica generada por los gnósticos, respondieron a la propuesta gnóstica de la paradosis agrafe. De la paradosis agrafe genera la necesidad de resaltar la diadoge apostolique. En otras palabras, cuando nosotros comenzamos a analizar el desarrollo que se encuentra entre la trifulca de gnósticos y cristianos, te vas a dar cuenta que los primeros que comenzaron a promover esta idea justamente eran los gnósticos. Esto es muy importante porque no hay evidencia, y aquí se pueden resaltar dos cosas. Primero, que no hay una forma de mostrar que la sucesión apostólica, la diadoge apostolique, estuviese presente en la práctica de los cristianos del siglo I. Es decir, los cristianos del siglo I, si tenían una noción de diadoge apostólique, era muy diferente a esta de que hay una lista interminable de sucesores que se van por imposición de manos, imponiéndose una suerte de crisma o de carisma que va transmitiendo en una suerte de genealogía espiritual de la fe. Eso es gnóstico. De hecho, si se pudiese hablar de un proto-gnosticismo en el siglo I, vamos a encontrar que Pablo justamente arremete contra ese tipo de vagancias cuando habla de que no nos enfoquemos en genealogías interminables, porque ya había una suerte de grupo hereje que estaba sosteniendo la noción de conectarse a través de genealogías interminables con el fin de poder llegar a una suerte de afirmación de que mi doctrina viene de la sucesión apostólica o de que mi doctrina viene de tal o cual apóstol. Que yo flipo.